Mi nombre es Daniel Vega y junto a mi grupo expondremos sobre la planificación temporal y seguimiento del proyecto. Para empezar, aquí hay una de las razones por la que el software se entrega tarde. Primero, tenemos una fecha de límite de entrega poco realista, seguido por cambio de los requisitos del cliente que no se reflejan en los cambios de la planificación. Subestimación honesta en la cantidad de esfuerzo y número de recursos necesarios para realizar el trabajo. Riesgos predecibles y no predecibles que se consideran cuando comenzó el proyecto. Y por último, dificultades técnicas y o humanas que no pudieron ser previstas por adelantado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando la gestión exige que cumplamos una fecha límite de entrega que no es posible? Para esta situación recomendamos los siguientes pasos. Primero, realizar la estimación detallada usando información de proyectos anteriores, seguido de empleando un modelo de proceso incremental. Reunirse con el cliente y explique por qué la fecha de límite impuesta no es realista. Y finalmente, ofrecer la estrategia de desarrollo incremental como una alternativa. Empezamos con las planificaciones temporales de los proyectos. La realidad de un proyecto técnico es que hay que realizar cientos de pequeñas tareas antes de poder alcanzar un objetivo final. El objetivo del gestor del proyecto es definir todas las tareas del proyecto, construir una red que describa sus interdependencias, identificar las tareas que son críticas dentro de la red y después hacer un seguimiento para asegurarse de que el retraso se reconoce de inmediato para conseguirlo. El gestor debe tener una planificación temporal que se haya definido con un grado de resolución que le permita supervisar el progreso y controlar el proyecto. La planificación temporal para proyectos de software podemos verlo desde dos perspectivas diferentes. El primero, se ha establecido ya una fecha final de entrega de un sistema basado en computadora. La organización de software está limitada a distribuir el esfuerzo dentro del marco del tiempo previsto. En el segundo punto de vista de la planificación temporal, se asume que se ha estudiado unos límites cronológicos aproximados, pero que la fecha final será establecida por la organización de la ingeniería de software. Para conseguir el mejor empleo de los recursos se define una fecha final después de un cuidadoso análisis de la ingeniería de software. Y finalmente, la planificación temporal de proyectos de software se guía por unos principios básicos que son: primero, compartimentación. El proyecto debe dividirse en un número de actividades y tareas manejables. Seguimos con interdependencia. Se debe determinar la interdependencia de cada actividad o tarea compartimentada. Asignación de tiempo. A cada tarea que se vaya a programar se le debe asignar un cierto número de unidades de trabajo. Seguimos con validación de esfuerzo. Todos los proyectos tienen un número definido de miembros de la plantilla. Responsabilidades definidas. Cada tarea que se programe deberá asignarse a un miembro del equipo específico. Resultados definidos. Cada tarea programada debe tener un resultado definido. Para los proyectos de software, el resultado es normalmente un producto. Y finalmente, hitos definidos. Todas las tareas o grupos de tareas deberían asociarse con un hito de proyectos. Entendemos como hito acontecimiento puntual y significado que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso. La planificación temporal del proyecto de software se guía de unos principios básicos. Compartimentación. El proyecto se debe dividir en un número de actividades manejables. Interdependencia. Se debe determinar la interdependencia de cada actividad o tarea compartida. Asignación de tiempo. Cada tarea que se vaya a programar se le debe asignar un cierto número de unidades de trabajo. Validación de esfuerzo. Todos los proyectos tienen un número definido de miembros en la plantilla. Responsabilidades definidas. Cada tarea que se debe programar se asignará a un miembro del equipo específico. Resultados definidos.
Cada tarea programada debe tener un resultado definido. Para proyectos de ingeniería de software, los resultados normalmente es un producto. Hitos definidos. Todas las tareas o grupos de tareas deberán asociarse a un hito en el proyecto. Las relaciones personales y el esfuerzo. Un proyecto de desarrollo de software pequeño, una sola persona puede analizar los registros, realizar el diseño, generar código y realizar las pruebas. Mediante crece el tamaño del proyecto, más personas se ven envueltas. Las personas agregadas deben aprender el sistema y generalmente enseñan las mismas que están trabajando en este. Mientras están enseñando, no están produciendo en el proyecto. Además del tiempo que se tarda en aprender el sistema, el involucrar más personas aumenta el número de vías de comunicación y la complejidad de ellas a lo largo del proyecto. Una relación empírica. Consejo. Cuando la fecha límite de la entrega cada vez es más ajustada, se alcanza un punto en el que el trabajo no se puede completar según la planificación, sin tener en cuenta el número de personas que no estén realizando eso. Afrontar la realidad y definir una nueva fecha de entrega. Distribución de esfuerzo. La distribución de esfuerzo recomendada para los proyectos de ingeniería de software es el 40-20-40. El 40% de todo el esfuerzo o más se le asigna a la tarea del análisis y diseño. Un porcentaje similar se le aplica a las pruebas y se puede deducir correctamente que no se incide mucho en la grabación del código, al cual equivale a un 20% del esfuerzo. La distribución del esfuerzo debe usarse como una directriz solamente. Tarea para el diseñador de software. Como cada una de las tareas es una colección de tareas de ingeniería de software, hitos, entregas que se deben realizar para completar un proyecto, el conjunto de tareas a elegir debe proporcionar suficiente disciplina para alcanzar una alta calidad de software, pero al mismo tiempo no se debe cargar al equipo con trabajo innecesario. Tipos de proyectos de software. Primero, proyecto de desarrollo del concepto que se inicia para explorar algún nuevo concepto de negocio o aplicación de una nueva tecnología. Segundo, proyecto de desarrollo de una nueva aplicación que se acepta como consecuencia del cargo de un cliente en específico. Tercero, proyecto de mejora de aplicación que ocurre cuando un software existente sufre grandes modificaciones de su funcionamiento, rendimiento, interfaces que son observables por el usuario final. Cuarto, proyecto de mantenimiento de aplicación que corrigen, adaptan o amplían un software existente en métodos que pueden no ser obvios de forma inmediata para el usuario final. Y quinto, proyecto de reingeniería que se lleva a cabo con la intención de reconstruir un sistema existente en su totalidad o en parte. Los criterios de adaptación se emplean para determinar el grado de rigor recomendado con el que el proceso de software debería aplicarse en un proyecto. Dentro de los criterios de adaptación podemos utilizar el tamaño del proyecto, el número potencial de usuarios, la importancia de la misión, la antigüedad de la aplicación, la estabilidad de los requisitos, la facilidad de comunicación clientes-desarrolladores, la madurez de la tecnología aplicable, las limitaciones de rendimiento, entre otros. En esta parte hacemos el cálculo del valor selector del conjunto de tareas. Esto nos permitirá asignarle a los criterios de adaptación un grado y un peso, con los cuales se puede obtener un producto. Al
obtener un promedio entre los criterios de los productos de los criterios de adaptación, podemos obtener el selector de conjunto de tareas o SCT. Una vez se ha calculado el sector del conjunto de tareas, se puede utilizar las siguientes directrices para seleccionar el conjunto de tareas apropiado para un proyecto. Por ejemplo, si el SCT es menor de 1,2, puede asignarse un grado de rigor casual. Si está entre 1,0 y 3,0, puede ser un estructurado. Y si el SCT es mayor a 2,4, puede asignársele un grado de rigor como estricto. Ahora, evaluaremos el proyecto de desarrollo del concepto. El proyecto de desarrollo de conceptos inició cuando se debe explorar el potencial de alguna nueva tecnología. Se enfocan aplicando las siguientes tareas principales. El ámbito de concepto determina el ámbito general del proyecto. La significación preliminar del concepto establece la capacidad de la organización para llevar a cabo el trabajo implicado por el ámbito del proyecto. La valoración de riesgo tecnológico evalúa el riesgo asociado con la tecnología a implementar como parte del proyecto. La prueba de concepto demuestra la viabilidad de una nueva tecnología en el contexto del software. La implementación del conjunto se implementa de manera que pueda revisarlo un cliente y se emplea para propósitos de marketing, cuando hay que vender un concepto a otros clientes o departamentos de gestión, o la reacción del cliente ante el concepto, la cual solicita la opinión del cliente sobre un nuevo concepto de tecnología y se va encaminada a la aplicación específica del cliente. La siguiente sección sería definir una red de tareas. Las tareas y subtareas individuales tienen independencia basadas en su secuencia. Una red de tareas, también llamada red de actividades, es una presentación gráfica del flujo de tareas de un proyecto. Se emplea como un mecanismo a través en el cual se introduce la secuencia de tareas y las dependencias en una herramienta de programación automática de la planificación temporal. A continuación vamos a ver un mapa que resalta cómo se ve la red de tareas detalladas. Por ejemplo, acá asignamos las I1 e I2. Son tareas que pueden ser realizadas paralelamente. Las I3A, la I3B, la I3C, que son valoración de riesgo tecnológico, pueden realizarse al mismo tiempo, pero no antes que las I2 o I1. Lo mismo va para la I4, que sería la prueba del concepto. La I5A, que serían diferentes implementaciones del concepto que no pueden realizarse antes de la prueba del concepto, y esta a su vez no puede realizarse antes de la valoración del riesgo tecnológico, siguiendo ese orden de ideas. Por último, la planificación temporal de un proyecto de software no difiere mucho de cualquier esfuerzo de ingeniería multitarea, por lo tanto se puede aplicar herramientas de planificación temporal del proyecto y técnicas generales al software con una pequeña modificación de un proyecto de software. La técnica de evaluación y revisión del programa, o PERT, y el método del camino crítico, CPM, son dos métodos de planificación temporal de un proyecto que pueden aplicarse al desarrollo de software. Ambas técnicas son dirigidas por la información ya desarrollada en actividades anteriores de la planificación del proyecto. Estimaciones del esfuerzo, una descomposición de la función del proyecto, la selección del modelo de proceso adecuado y del conjunto de tareas, o la descomposición de tareas. Gráficos de tiempo. Un gráfico de tiempo no es más que un cronograma en el que se establece un tiempo en el que debe ser realizada una tarea. Cuando se emplea una planificación temporal de un proyecto de software, el planificador empieza un conjunto de tareas. Si se emplean herramientas automáticas, la descomposición del trabajo es introducida como una red de tareas o esquemas de tareas. Ese esfuerzo, duración y fecha de inicio son las entradas de cada tarea. Además,
se asignan las tareas a individuos específicos. Como consecuencia de esta entrada, se genera un gráfico de tiempo también denominado gráfico de Gantt. Además de esto, también se puede desarrollar un gráfico de tiempo para todo el proyecto. Seguimiento de planificación temporal. Si se desarrolló de manera adecuada, el calendario del proyecto se convierte en un mapa de caminos que definen las tareas e hitos que se van a monitorear y controlar conforme el proyecto avance. El seguimiento puede lograrse en varias formas diferentes. Realizar reuniones periódicas del estado del proyecto, en las que cada miembro del equipo reporte avances y problemas. Evaluar los resultados de todas las revisiones realizadas a través del proceso de ingeniería del software. Determinar si los hitos formales del proyecto se lograron en la fecha prevista. Comparar la fecha de inicio real con la fecha de inicio planeada para cada tarea de proyecto mencionada en la tabla anterior o en la tabla de recursos. Reunirse informalmente con los profesionales para obtener su valoración subjetiva del avance a la fecha y los problemas que se vayan planteando o en el horizonte. Usar análisis del valor ganado para valorar cuantitativamente el avance. Análisis del valor ganado. Humphrey estudia el valor ganado de la siguiente manera. El sistema de valor ganado proporciona una escala de valor común para cada tarea independientemente del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. Se estima entonces el total de horas para realizar el proyecto completo y a cada tarea se le da un valor ganado basado en su porcentaje estimado respecto al total. Se puede concluir entonces que el valor ganado es una medida del progreso. Para la aplicación de este se desarrolla en el siguiente paso. El coste presupuestado del trabajo planificado se determina para cada tarea del trabajo que se representa en el plan. Los valores CPTP o se le saca el presupuestado del trabajo planificado para todas las tareas del trabajo. Se suman para obtener el presupuesto o la terminación que se denomina PAT. Se calcula el valor para el coste presupuestado del trabajo desarrollado. Y de ahí es donde sale el CPTD. Seguimiento del error. El seguimiento del error puede utilizarse como una medida para evaluar el estado del proyecto actual. La eficiencia de eliminación de defectos han sido definidas como EED. El EED es una métrica del proceso que proporciona una indicación clara de la efectividad de las actividades de garantía de calidad. La organización del software ha desarrollado promedios para las métricas siguientes. Errores por página de especificación de requisitos. Errores por componentes a nivel de diseño. Errores por componentes a nivel de código. EED, análisis de requisitos. EED, diseño arquitectónico. EED, diseño a nivel de componentes. EED, codificación. El plan del proyecto de software se produce la mutación de las tareas de planificación, proporciona información básica de costes y planificación temporal que será empleada a lo largo del proceso del software. Es importante señalar que el plan del proyecto de software no es un documento estático, es el equipo del proyecto consulta el plan repetitivamente, actualizando riesgos, estimaciones, planificaciones e información relacionada a la vez que el proyecto avanza y es más conocido. Plan del proyecto. Plan de proyecto de software es un documento relativamente breve, dirigido a una audiencia diversa. Debe, primero, comunicar el ámbito y recursos a los lectores del software, personal técnico y al cliente. Segundo, definir los riesgos y sugerencias técnicas de adversión al riesgo. Tercero, definir los costes de planificación temporal para la revisión de gestión. Cuarto, proporcionar un enfoque general del desarrollo del software para todo el personal relacionado con el proyecto. Quinto, describir cómo se garantiza la calidad.
Para concluir, la planificación temporal es la culminación de una actividad de planificación, componente primordial de la dirección del proyecto del software. Cuando se combinan métodos de estimación y análisis de riesgo, la planificación temporal se convierte en un mapa de carreteras a seguir por el gestor del proyecto. La planificación temporal empieza en la descomposición del proceso. La caracterización del proceso se emplea para adaptar un conjunto de tareas apropiadas al trabajo a realizar. Una red de tareas muestra todas las tareas de ingeniería, sus dependencias con otras tareas y su duración prevista. La red de tareas se usa para calcular el camino crítico del proyecto, un gráfico de tiempo e información diversa del proyecto. El gestor del proyecto puede seguir y controlar todos los pasos del proceso del software, utilizando la planificación temporal como directriz.